Alemania enviará finalmente los deseados tanques Leopard al ejército ucraniano. Berlín se había resistido durante meses a la presión de sus aliados para dotar a Kiev de carros de combate de fabricación alemana. El canciller exigía a cambio que Estados Unidos enviara tanques Abrams a Ucrania, algo a lo que finalmente Washington accedió. Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los Leopard en el desarrollo del conflicto? ¿Y hasta qué punto su envío puede considerarse una implicación directa de Alemania en la guerra? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Con estas palabras, ante el Parlamento, Olaf Scholz anunciaba a finales de enero el envío de tanques Leopard al frente de guerra en Ucrania. Unos carros de combate que se suman a una larga lista de armamento con la que Berlín ha venido apoyando el esfuerzo de guerra ucraniano. Pero en el caso de los tanques Leopard, Berlín se resistió durante meses, alegando, entre otros motivos, que el envío de carros de combate supondría un salto cualitativo en la ayuda militar a Ucrania, que se vería dotada de un material con capacidad ofensiva que alimentaría el riesgo de una escalada militar. Sin embargo, la situación ha cambiado. El desgaste de casi un año de conflicto ha minado las reservas de tanques del ejército ucraniano. Al inicio de la guerra, en febrero del año pasado, Kiev disponía de 982 carros de combate, apenas una tercera parte de los efectivos desplegados por Rusia. Aunque el ejército ruso perdió aproximadamente la mitad de sus tanques, destruidos, abandonados o capturados por el ejército enemigo, el desgaste en el lado ucraniano es también notable. Actualmente Kiev cuenta con apenas medio millar de carros de combate operativos. Urge, pues, reforzar la capacidad operativa del ejército ucraniano. Eso sí, Alemania no lo hará en solitario, tal y como exigía el canciller Scholz. Finalmente, Estados Unidos accedió a enviar carros de combate a Ucrania. Durante semanas, Washington rechazó entregar tanques Abrams a Kiev, alegando problemas logísticos. Die Amerikaner sind darauf gerichtet, mit ihren Waffensystemen überall in der Welt in kürzester Zeit eingreifen zu können. Und warum sollten sie das ausgerechnet in Europa mit seiner vorzüglichen Infrastruktur nicht können? Darüber hinaus sind auch Abrams bereits in Polen im Einsatz, also in der Verteidigung von Polen im Einsatz und präsent. Also das war ein schräges Argument. Hiermit ist jetzt Deutschland doch wieder besser eingebunden im Konzert der Verbündeten. Así pues, finalmente el ejército ucraniano recibirá tanques de fabricación occidental. Estados Unidos liderará las entregas con 31 tanques modelo Abrams. La joya de la corona del ejército estadounidense integrará el equivalente a un batallón de combate. También llegarán a Ucrania 14 tanques Challenger del ejército británico, pero el grueso lo formarán los Leopard 2. Alemania y Polonia, con 14 unidades cada una, encabezan las entregas a las que se sumarán otros 8 países con carros de combate de fabricación alemana. En total, Ucrania recibirá entre 120 y 140 tanques en un primer envío. Pero, ¿qué papel pueden jugar realmente los tanques occidentales en el devenir de la guerra? Los expertos militares dan por hecho que Rusia podría desencadenar una ofensiva a gran escala en las próximas semanas. El tiempo, pues, apremia. Polonia anunció que comenzará en breve a formar a los tanquistas ucranianos. Las primeras unidades de Leopard 2 podrían estar operativas a finales de marzo o principios de abril. Pero más allá de esa carrera contrarreloj, el despliegue de los carros de combate de fabricación alemana afronta otro tipo de retos. Die Front ja mit ihrer Länge von 1400 Kilometern ist sehr weit weg von den Instandsetzungsplätzen in Polen oder in der Slowakei. Das heißt also, diese Panzer, die nur unter größter Mühe bis zur Front gebracht werden können, müssen dann zur Wartung wieder zurückgebracht werden. Und mit Munition ist der Westen auch nicht reichhaltig gesegnet. Also von daher werden die insbesondere eine psychologische Kraft sein, nämlich die des Engagements für die Ukraine. Pero más allá del despliegue en el frente de guerra, el envío de tanques a Ucrania reabre el debate sobre las carencias del propio ejército alemán.
Las Fuerzas Armadas alemanas arrastran problemas desde hace años. Equipos obsoletos y falta de inversiones lastran la capacidad de la Bundeswehr, unos déficits que se han visto agravados por las entregas de armamento a Ucrania. Wir haben in den letzten Jahren, und das geht lange zurück, Wiederbeschaffungsdefizite ordentlich aufgehäuft. Und wenn dann ein Krieg dazukommt, der uns zwingt, Material bis hin zu Panzern und Munition abzugeben, dann ist klar, wenn dann außerdem die Nachbelieferung durch die Industrie nicht so schnell erfolgen kann, wie es vielleicht nötig wäre, dass dann hier und da Lücken gerissen werden. Tras el estallido de la guerra, Berlín anunció una inversión récord de 100.000 millones de euros en el ejército. Pero no basta con elevar el techo de gasto. Es necesario que la industria armamentística aumente su capacidad de producción. Por ejemplo, para satisfacer la constante demanda de munición del ejército ucraniano. Eine Kriegswirtschaft gibt es bei uns überhaupt noch nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir BMW, VW und Mercedes jetzt auf Kriegsproduktion umstellen, nur um das mal so deutlich zu machen. Das heißt also, die Absicht, die über das Rammstein-Format, also diese von den Amerikanern geführte Logistik besteht, nämlich die ganzen Länder Europas und der Allianz im Grunde zusammenzuführen und ihre Logistik zusammenzustellen, ist ein Stöpseln, das diesem Ausmaß an Bedarf überhaupt gar nicht gerecht wird. Pero el envío de carros de combate a Ucrania ha avivado también el debate sobre el papel de Alemania en la guerra. Lo cierto es que el temor a que el conflicto se agudice crece entre la población alemana. En un sondeo realizado tras conocerse el envío de carros de combate a Ucrania, el 58% de los encuestados manifestó tener miedo a una posible escalada. Tras el anuncio del canciller alemán, estaba por ver cuál sería la reacción de Rusia. El envío de tanques occidentales es visto desde Moscú como una señal de una creciente implicación de Occidente en el conflicto. США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками. В то же время необходимо понимать, что даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну. Pero, ¿qué dicen los expertos en derecho internacional? ¿Supone el envío de carros de combate una implicación directa en la guerra? Durch Lieferung von Kampfpanzern oder von Flugzeugen wird man noch nicht zur Kriegspartei. Man wird erst dann zur Kriegspartei, wenn man aktiv an den Kampfhandlungen teilnimmt oder die Kriegführenden aktiv in den Kampfhandlungen unterstützt. Ansonsten sind diese Lieferungen zu sehen als Unterstützung der Ukraine in der Ausübung ihres Selbstverteidigungsrechts. Eso es, por supuesto, lo que dice el derecho internacional. Enviar armamento a un país que ha sido objeto de una agresión puede ser legítimo desde el punto de vista legal. Sin embargo, todo depende de cómo lo perciba el otro bando en conflicto. En este caso, Rusia, que podría considerar que Occidente ha traspasado los límites. Wesentlich maßgebender ist natürlich, wie sieht denn unser Gegenüber, denn wir sind ja schon parteiisch. Wir sind nicht kriegsparteiisch, aber wir sind ja parteiisch, weil wir die Partei der Ukraine in unserer Politik aufgenommen haben und auch die Bevölkerung die Unterstützung der Ukraine im Wesentlichen sieht. Der Gegenüber ist Putin und seine Perzeption bestimmt letztlich seine Maßnahmen. Und hier gibt es ein Thema, das bei uns leicht untergeht. Ich weiß gar nicht so genau warum, nämlich er hat Eskalationsdominanz. Sea como sea, el envío de tanques Leopard a Ucrania podría no ser la última línea roja que tenga que cruzar el gobierno alemán. Apenas horas después del anuncio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pedía la entrega de aviones de combate y misiles de largo alcance. Pero la opinión pública alemana no parece receptiva a las nuevas peticiones de Kiev. Es cierto que una ligera mayoría apoya el envío de tanques Leopard a Ucrania, pero el temor a una escalada del conflicto aleja de momento un posible apoyo de los alemanes a suministrar aviones de combate al ejército ucraniano. En una encuesta reciente, el 70% se muestra contrario a un posible envío, por tan solo un 19% a favor. Evitar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia es una prioridad para el gobierno alemán. El canciller Scholz rechazaba las peticiones de Kiev con estas palabras. Was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte, in der das entschieden wird, was zu entscheiden ist, und nicht ein Überbietungswettbewerb. Wir haben Hilfe geleistet, wie andere auch, finanziell, humanitär und auch mit Waffenlieferung.
Das ist unsere Verpflichtung und gleichzeitig alles dazu beigetragen, dass es nicht zu einer Eskalation des Konfliktes kommt, denn das würde die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen, wenn das zu einem Krieg führte, der zum Beispiel zwischen Russland und NATO-Staaten geführt wird. El gobierno alemán, pues, quiere evitar a toda costa una escalada del conflicto, trazando una nueva línea roja en las entregas de armamento pesado a Kiev. Pero, ¿qué sucederá si la situación en el frente empeora para el ejército ucraniano? Es wird sicher auch von der militärischen Lage abhängen. Wenn wahrscheinlich damit zu rechnen ist, dass russische Truppen in einer Frühjahrsoffensive die ukrainischen Stellungen überrennen würden und Kiew bedroht wäre, dann würden wahrscheinlich diese Linien vielleicht verschoben, wenn man verhindern möchte, dass Kiew an Russland fällt. Pero, ¿y si Berlín acaba finalmente entregando aviones de combate a Ucrania? Polonia, uno de los países que más presionó para la entrega de los tanques Leopard, ya se ha mostrado favorable. Puede que el derecho internacional ampare la entrega de más armamento pesado, pero se trata de una deriva no exenta de riesgos. Zum einen erstmal geht es grundsätzlich darum, den Konflikt weiter zu eskalieren. Das liegt ja in der Logik. Am Ende wird man auch sehen müssen, dass es schwierig sein wird, zum Beispiel Piloten für diese komplexen Aufgaben mit elektronischer Kampfführung und so weiter alles auszubilden, sodass dahinter ganz schnell die Frage kommen wird, ob nicht auch Personal mit den Flugzeugen geliefert wird. Also diese ganze Logik läuft auf Eskalation und Krieg hinaus. El ejército ucraniano recibirá finalmente los tanques de fabricación occidental que necesita para hacer frente a una futura ofensiva rusa. Pero las peticiones de Kiev no se quedan ahí. El gobierno ucraniano reclama ahora aviones de combate e incluso misiles de largo alcance. De momento, Occidente ha rechazado las nuevas exigencias ucranianas. Urge evitar una escalada en el conflicto que pudiera acabar en un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia de catastróficas consecuencias.